Que el Señor bendiga en esta preciosa hora de la mañana, mis queridos hermanos. Es una bendición de parte de Dios el poder estar en su casa de oración esta mañana y poder en esta hora darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Tengo el privilegio de poder en esta mañana compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quiero invitarle, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el consejo de la palabra del Señor. Amén. Y le voy a invitar que en esta mañana usted me acompañe y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ubicar en un precioso pasaje de la palabra del Señor. Amén. Y lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, verso número 37. Amén. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, verso número 37. Amén. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, verso número 37. Amén. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén en esta mañana, en señal de que tiene la lectura de la palabra de nuestro Dios. Amén. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, verso número 37. Dice la eterna palabra del Señor, siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, verso 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Oremos esta mañana. Padre, que estás en tu santo trono, esta preciosa hora de la mañana, mi Señor Jesús, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, mi Señor. Es un privilegio de parte tuya que podamos estar acá reunidos en tu casa de oración para poder exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre. Esta mañana estamos juntamente con mis hermanos acá reunidos, Padre de la gloria, dispuestos a poder escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, mi Dios eterno, que seas tú el que dirijas mi vida para poder hablar, para poder meditar, para poder, mi Dios eterno, esta mañana introducirnos en el consejo de tu palabra, y de esta forma, mi Dios eterno, podamos salir edificados esta mañana a cada de mis hermanos que están acá reunidos, y también, mi Dios todopoderoso, mis hermanos que nos siguen en la transmisión también sean bendecidos a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, mi Dios todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. El arca de la gracia. Cuando meditamos en estos versos, creo que rápidamente a nuestra mente vienen precisamente momentos trascendentales como los que estamos viviendo hoy en día. Y creo que no estamos tan lejos de esta realidad. La palabra de Dios, ahí en Mateo, en el capítulo 24, verso 37, nos inician esos versos diciendo: más como en los días de Noé. Es decir, la tendencia que se vivía en la época de Noé a la nuestra, hay una comparación que Mateo hace para nosotros, y él nos hace reflexionar sobre los días en que se vivía Noé, los días que vivía Noé y en los que hoy nosotros estamos viviendo. Más como en los días de Noé, dice el escritor de Mateo, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora es inminente que la venida de Cristo está en marcha. Es decir, en el cronómetro de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo se puso en marcha. El problema es que no sabemos la hora ni el día en que esto va a acontecer. Y he ahí la incertidumbre. El problema es que nosotros estamos en una cápsula que se llama tiempo. Y esa cápsula para nosotros está compuesta de 24 horas al día, de 7 días a la semana, de 365 días al año. Más para el Señor eso no existe. Es decir, Él está fuera de esa cápsula. Y el salmista lo ejemplificaba de esta manera. Y él decía:
Para nosotros, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es decir, no sabemos con exactitud. Ahora, el gran reto, el gran desafío para nosotros es mantenernos creyendo de que esa venida está a la vuelta de la esquina. Es decir, nos deberíamos de ir esta mañana a casa sabiendo que hoy más que nunca la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta. Más como en los días de Noé, dice el verso 37, así será la venida del Hijo del Hombre. La eminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está en marcha, y hay tres cosas que se desglosan precisamente de esta analogía que el escritor del Evangelio de Mateo toma para que esta mañana nosotros podamos meditar, y nos hace recordar lo que estaba pasando con Noé. Según Génesis capítulo 6, verso 5, nos dice que esos días la humanidad estaba viviendo una maldad a tal grado que Dios ya se había cansado de ellos. Según el capítulo 6, verso 5 de Génesis, nos muestra la tendencia de lo que hoy nosotros estamos viviendo. No estamos tan lejos de esa realidad. Es decir, seguimos viviendo días trascendentales como los que estaba viviendo Noé en su época. Hoy nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Y vean lo que dice capítulo 6, capítulo 6, verso 5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente de maldad. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de cómo está la maldad hoy en día, nos vamos a dar cuenta que igual o peor que en la época de Noé, estamos viviendo nosotros lo mismo. Es decir, países que hoy, en lugar de pensar en cosas para poder beneficiar a la misma ciudadanía, están creando leyes que vienen a perjudicar, y tales como el matrimonio del mismo sexo. Es decir, cosas como las que veíamos allá, hoy nosotros las estamos replicando de igual o de mejor manera. Lo malo es, o lo negativo de todo esto, es que es en un estado negativo, es decir, malo. Y el Señor dice, bueno, tengo que recordarles que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la maldad del hombre está presente, pero el Señor dice, bueno, esta es la primera alerta. Y vean lo que dice el verso 37 acá en el capítulo 24 de Mateo. Es interesante porque nos invita a que tengamos que acudir al Antiguo Testamento, a Génesis, pero también nos recuerda algo que ellos estaban haciendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque como en los días antes del diluvio. Hoy el diluvio tipificaba para en esa época de Noé lo que era un castigo de Dios. Es decir, recuerda, Noé estuvo predicando de que venía un diluvio, la gente hizo caso omiso, y cuando sintieron, ya el diluvio estaba en marcha. Hoy el Señor nos recuerda, y Él dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio. ¿Qué pasaba antes del diluvio? Bueno, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dando en casamiento. Acá esta frase tiene que ver con libertinaje, tiene que ver con que estaban ellos totalmente desubicados, se habían apartado de Dios. Es decir, para ellos no existía Dios y ellos podían hacer lo que ellos bien les parecía. Antes del diluvio, esto es como la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia todos vivíamos una rutina, algo cotidiano del diario vivir, sin presagiar que más adelante iba a venir algo que iba a cambiar precisamente nuestra forma de ver. Para ir tan lejos, nuestra adoración en la iglesia ha tenido que ser reubicada debido a esto. Es decir,
hubieron muchos cambios que esta situación trajo a nosotros. Antes del diluvio, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es decir, había un libertinaje. Pero el Señor habla claramente acá, en este verso, que en esta situación Dios ha de tomar las cuentas. Es decir, ha de tomar el caso en esta situación para poder también dejar ejemplificado lo que Él desea para la humanidad. Y en el libro, mejor dicho, en la carta que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, verso número 10, dice ese verso: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios. Mis queridos hermanos, hoy no sé si hemos pasado lo más difícil de esta situación de la pandemia, pero veo a la gente ya regresando a lo cotidiano. Es decir, aquellos primeros días que nos causaba miedo, temor, y la gente pensaba en acercarse a Dios, como que ese mismo miedo y ese mismo temor ha pasado desapercibido y como que se ha ido desgastando. Y hoy la gente lo menos que quiere escuchar es de Dios o acercarse a Él a pesar de las situaciones. Y sabe, Dios sigue hablando. Es decir, antes del diluvio, antes de esta situación, el Señor nos sigue hablando de una manera en la cual quiere que la humanidad proceda. ¿Recuerda cuál es el deseo de Dios? Es que todos procedamos al arrepentimiento. Póngale un dedito ahí a su Biblia y acompáñenme, no pierda de vista Mateo capítulo 24, pero ahora lo quiero llevar a Hebreos. En el capítulo número 11, Hebreos, capítulo número 11, y el verso número 7. Hebreos, capítulo número 11, verso número 7. Y acá vamos a encontrar lo que Dios espera de nosotros como cristianos. La inminente venida de Cristo ya está en marcha. Ahora viene la advertencia de parte de Dios. Y vea el verso 7 del capítulo 11. Por la fe, dice el escritor a los hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos? Nos está confirmando que Noé había recibido una palabra de Dios y que esa palabra iba a cumplirse. Nosotros hoy como pueblo de Dios hemos recibido la palabra de Dios, la palabra profética más exacta, y ella habla de que hay un día y una hora, según Tesalonicenses, que nuestro Señor Jesucristo ha de venir. Y antes de irse, nuestro Señor Jesucristo decía: me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes, y Él los acompañará hasta que yo venga en mi segunda venida. Es decir, el Señor ha prometido que va a venir, ¿sí? Ahora, como les decía al principio, el reto en nosotros está, por fe, mantenernos a la espera. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? La connotación es estar alerta en todo tiempo, estar a la expectativa de que nuestro Señor Jesucristo se haya ido ayer, ¿sí? Va a venir el día, Él se fue el día de ayer, y que el día de hoy Él está dispuesto a regresar por nosotros, estar con esa expectativa de que como que si el día de ayer Él haya muerto, hoy haya resucitado, y el día de mañana Él haya de venir por nosotros. Es decir, mi querido hermano, no sabemos con exactitud el tiempo, pero por fe, dice el escritor a los hebreos, por la fe Noé, es decir, Noé siguió creyendo a la palabra de Dios, y el reto en nosotros como cristianos es seguir creyendo a la palabra de Dios, seguir teniendo en nuestros corazones esa promesa que dice Tesalonicenses: no todos dormiremos, sino que seremos arrebatados juntamente con Dios para ir con Él cuando suene la trompeta. Eso es
el desafío para nosotros como cristianos. Y vea lo que el escritor de Hebreos dice en este verso número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían. Es decir, mis queridos hermanos, no sabemos, no nos vamos a centrar únicamente en esta situación que nos ha venido a acontecer como lo ha sido esta situación del COVID. Sin darnos cuenta, nos estaba esperando situaciones más difíciles como la que nuestro pueblo centroamericano está viviendo con esta tormenta que acaba de pasar. Y no sabemos qué va a venir el día de mañana. Sin embargo, Dios nos advierte que nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Pero no solamente nuestra fe, sino algo más. Y vea lo que dice el escritor de Hebreos. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, y aquí viene lo especial de este verso. Y dice, con temor, ¿qué pasó? Preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca en que se salvase. Si Noé tipifica a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, si el diluvio es precisamente la maldad que nosotros estamos viviendo acá, y el arca es la gracia de nuestro Señor, que Él fue a morir a la cruz del Calvario. Recuerda Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, es decir, el arca de la gracia. Si la gracia es esa arca que Dios nos está dando la oportunidad, hoy debemos de subirnos a ella. Esa gracia inmerecida, esa gracia que según Efesios capítulo 2, versos 8 y 10, nosotros no hicimos nada por merecerla. Es decir, Dios nos ha dado la oportunidad de poder hoy pertenecer a la familia. Recuerda, segunda de Pedro nos dice que antes no éramos ni pueblo, hoy somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todas estas cosas. Es decir, Noé con temor, dice, preparó el arca. Hoy el arca es nuestro corazón. El arca tipifica hoy nuestra vida delante de Él, como en los días de Noé, dice el escritor. Y sabe, yo quisiera decirle que este mensaje es evangelístico, porque lo es, pero está dirigido a nosotros. ¿Y sabe por qué está dirigido a nosotros? Porque está hablando de preparar el arca. Con temor Noé preparó el arca. El arca ahora tipifica nuestra vida, y con temor hoy Dios a nosotros, al igual que a todo el mundo, nos está hablando. Y hay de nosotros que podamos percibir esto, podamos nosotros entender que detrás de todo lo que estamos viviendo, que detrás de cada situación que acontece en el mundo, Dios está detrás de ella, pero con un propósito: el hablar a nuestro corazón, el hacernos entender y comprender que como hijos amados, Dios desea tener una relación con nosotros. Noé dice que preparó el arca con temor para que se salvase. Hoy el Señor nos está invitando, y es un gentil caballero, como lo describe Apocalipsis, diciéndonos a nosotros: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno, dice el Señor, quiere venir y abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Cuando fue advertido precisamente Noé de estas cosas, era porque Dios amaba a Noé, y también ese mismo amor se deja sentir en nosotros. Dios nos ama, mis queridos hermanos. Mateo, más adelante en el verso, o retrocediendo en el verso 8 del capítulo 24, habla de que es principio de dolores. ¿Qué tal si lo que estamos viviendo es eso? Y el principio de dolores, ¿qué es? Mateo toma la analogía de una mujer que está a punto de dar a luz y que comienza con los dolores de parto, y dice: así como los principios de dolores en una mujer de parto se van dando, así se va a ir intensificando. Es decir, las hermanas que son madres y que han vivido precisamente esta parte de la vida no dejarán mentir que los dolores van en aumento y en aumento. Y esto es así, es decir, el dolor
el apretar Dios la situación va a ir en aumento, ¿sí? Y el Señor nos habla a nosotros que debemos de estar preparados. Todo esto será principio de dolores. Cuando vean estas cosas, dice Lucas capítulo 21, verso 28, erguíos, es decir, levanten la cabeza porque la venida del Señor está cerca. Erguíos es una posición de estar en alerta, es decir, pongan atención a esto, levanten la cabeza cuando empiecen a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, es decir, que nuestra redención, nuestra salvación está más cerca que nunca, porque Dios así lo ha prometido. Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, y que mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar ¿a quién? A cada uno según fuere su obra. Es decir, mi querido hermano, el preparar nuestra arca, el arca de la gracia, nuestra vida delante de Dios va a tener una recompensa, porque el Señor nos dice: he aquí yo vengo pronto. ¿No nota? Es decir, es el Señor hablando y reafirmando sus palabras, diciendo: vengo pronto. El problema, o acá el gran reto para nosotros sigue siendo el mismo. Ese pronto, ¿cuánto es pronto para Dios? ¿Cuánto es ese pronto para Él? He aquí yo vengo pronto. Para nosotros la palabra pronto está amarrada a un espacio corto de tiempo, y como seres humanos vivimos acelerados, que quisiéramos que esto fuera ya. Yo quisiera ya salir de esta situación. Todos quisiéramos salir de las situaciones difíciles lo más pronto posible, pero en el cronómetro de Dios la situación es diferente. ¿Cuál es el reto? Mantener la fe. Recuerda, por fe Noé, ¿sí?, fue advertido de la situación. ¿Y qué hizo Noé? Hizo el arca. ¿Para qué? Para pasar el diluvio. Y el Señor dice: bueno, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa está conmigo, va conmigo. ¿Para qué? Para darle a cada uno según fuere su obra. Así que, mi querido hermano, el reto está en mantenernos firmes delante de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la gracia llegará a su fin. Ahora se predica el mensaje de gracia y de misericordia de parte de Dios, pero aquel que entre en ese mensaje, que acepte al Señor Jesucristo, será salvo y tendrá precisamente esa oportunidad de poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a los hermanos de Corintio, en uno de los versos llamativos, Pablo decía en Corintios capítulo 1 verso 18: porque la palabra de la cruz les parece locura a otros, pero esa locura viene a ser para nosotros salvación. Es decir, mi querido hermano, hoy la palabra de Dios se sigue predicando, y nunca más en la historia de la humanidad se ha predicado la palabra de Dios en estos 8 meses que ha pasado como nunca antes. Por todos los medios de comunicación, por todas las formas, la palabra de Dios se ha ido predicando, y tendría que tener un resultado efervescente. Es como cuando usted agarra esas 2 pastillas de Alka-Seltzer, las mete en el agua, y estas empiezan a deshacerse de tal manera que empiezan a efervecer. Y ese debería de ser precisamente el resultado de la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Después de 8 meses, la conversión que esperábamos, esa cosecha que debería de estar, ha ido disminuyendo. No se ha mantenido. Ya aquellos que en algún momento dijeron sí aceptaban a Dios, hoy que es el momento de resurgir con ese llamado, se han ido quedando y quedando. ¿Sabe? El resultado es que el mensaje de la gracia está llegando a su fin. Es decir, mi querido hermano, ¿recuerda esa frase tan drástica de la palabra de Dios cuando dice que la fe de muchos se enfriará cuando vengan los postreros días? Eso nos tiene que mantener en alerta para poder nosotros mantenernos firmes con lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Cómo termina el verso 7 del capítulo 11
de Hebreos. Y dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé predicó cerca de 100 años, pero nadie le creyó, hasta que Dios mismo, ¿sabe?, cerró la puerta. Y esta puerta dice que nunca más se volvió a abrir. Las escenas eran dramáticas, como las escenas que nosotros acabamos de vivir aquí en Guatemala con esta tormenta. Y dice que en la época de Noé se cerró la puerta y la gente le rogaba, le clamaba. Y yo puedo sentir a Noé en su corazón como humano palpitar y sentir esa sensación de dolor de ver a las personas que se estaban muriendo. Y si por Noé hubiese sido, él hubiera abierto la puerta y les hubiera dado. Pero Dios dio la oportunidad. 100 años estuvo predicando Noé, y dijo Dios: se cierra la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, según Apocalipsis capítulo 3 verso 7, cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Es decir, el Señor dijo: hasta aquí no más. Y como en aquel tiempo, mis queridos hermanos, cuando Noé cerró la puerta, y dice que la población lloraba, le gemía a Noé para que abriera, dice que Noé no tuvo más remedio que cumplir con la palabra de Dios, y ahí fue el lloro y el crujir de dientes que Mateo dice que va a venir para la humanidad. Mis queridos, hoy la puerta todavía está abierta, la puerta de la gracia, de la misericordia. Dios nos está dando esa oportunidad para acercarnos. Hermano Héctor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros que somos cristianos? Mis queridos, la palabra de Dios nos habla de que debemos nosotros de acercarnos prontamente al Señor. Recuerda lo del segundo libro de Crónicas, el capítulo número 7, verso 14, cuando habla: si mi pueblo se humillare. Es decir, le está hablando y está siendo claro el escritor de Crónicas cuando dice mi pueblo. ¿Y qué espera Dios de su pueblo? Que se humille. ¿Y qué va a pasar si nos humillamos? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepiente, si invoca mi nombre, entonces ¿qué va a pasar? El Señor va a escuchar, nos va a oír y nos va a perdonar nuestras maldades. Es decir, Dios da por sentado que le hemos fallado, da por sentado que necesitamos acudir a Él, necesitamos acercarnos. Y el Señor, como un caballero gentil, nos está llamando a que entremos con esa voz, ¿no? Con esa voz de un padre amoroso. Cuando ve que su hijo está haciendo algo malo, se acerca para darle ese consejo. Y hoy más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios nos trae a nuestra vida. En Mateo capítulo 24, los versos que justamente leímos al principio, el verso 39 termina diciendo que no entendieron el pueblo en la época de Noé, no entendieron, y dice que solamente Noé y su familia se salvaron porque le creyeron a Dios. Y dice que a tal razón Noé fue inscrito en lo que muchos le han denominado el salón de la fe ahí en Hebreos, y nos lo tipifica como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios en medio de unas situaciones difíciles. Imagínese, mi querido hermano, 100 años de estar predicando: Dios ya viene, Dios ya viene. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de predicar, ¿le parece 5 o 6 años? Y a veces nos hemos cansado de predicar la palabra de Dios. Le hablo en el sentido no de ya no querer predicar, sino en el sentido de que cuando vemos que las personas no responden a ese llamado, decimos: ¿para qué seguir predicando? Noé insistió por 100 años, pero también Dios dio esa oportunidad. Y el ser humano, mi querido hermano, es anuente que la palabra de Dios va a llegar un momento en que se va a dejar de predicar. Hoy nosotros tenemos la oportunidad para poder no solamente predicar la palabra de Dios, sino también el poder, gracias papito, el poder también nosotros, el creer esa palabra, ¿sí? No solamente predicarla, sino creerla en nuestro corazón. Es decir, mi querido hermano, el arca de la gracia
está ahí, esperando por nosotros, para que nos acerquemos con Él, para que tengamos intimidad con Él. ¿Qué tal si esta mañana, mi querido hermano, le decimos al Señor que queremos precisamente limpiar nuestra arca y que queremos hacerle a Él partícipe de esa misma? Es decir, el arca de la gracia, nuestra vida. El Señor dice que templo y morada del Espíritu Santo es nuestra vida, es acá. Y es lo que Dios desea limpiar en nosotros. El salmista lo entendía de esta manera. ¿Y sabe cómo lo decía él? Examíname, oh Dios. Es decir, sé tú el juez. Dictamina lo que hay dentro de mi corazón, lo que tenga que cambiar, lo que haya que erradicar de mi vida. Examíname, oh Dios. Júzgame tú y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Es decir, el que Él nos guíe es dejarnos tomar en sus manos, es dejarnos guiar por Él en todo momento, mi querido hermano. Dios desea que nosotros con temor preparemos el arca de nuestra vida. Yo le invito esta mañana que usted se ponga de pie, los que estamos acá presentes y los que están en casa y nos siguen, puedan en este momento cerrar sus ojos y meditar ahí en su corazón. ¿Cómo está nuestra vida? Con temor. La palabra temor ahí en el original griego tiene que ver con reverencia. Tiene que ver con que Noé se tomó el tiempo para sentarse y meditar. Y con temor dijo: voy a tomar ese reto de predicar el Evangelio. Y con todo lo que le llevó encima, que le dijeron a Noé loco, no le creyeron a Noé, lo rechazaron, lo tildaron, lo marginaron, lo hicieron de menos. Pero Noé sabía que por fe él tenía que cumplir. Hoy nosotros nos encontramos en una situación igual. Y esta mañana, delante de la presencia de Dios, podemos decirle: Señor, con temor, quiero que prepares mi corazón. ¿Quién quite hoy sea el día en que Jesús venga por nosotros? No lo sabemos. No sabemos si hoy es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana, mi Dios eterno, aquí estamos delante de tu presencia. Allá, mi Dios eterno, en la cruz del Calvario, allí quedaron nuestras dolencias, nuestros pecados. Allí tú los llenaste y los dejaste, mi Dios eterno. ¿Para qué? Para darnos libertad, para darnos esa libertad, mi Dios eterno, de poder acercarnos a ti, de poder ser parte de este avivamiento. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta para entrar en el arca de la gracia está abierta. ¿Cuánto más tú vas a seguir manteniendo abierta esa puerta? ¿Cuánto más tú nos vas a dar tiempo para aquellos que, mi Dios eterno, te han conocido, pero que se han enfriado? Aquellos que, mi Dios eterno, conocen la verdad, saben de ti, pero que, mi Dios eterno, se han olvidado de ti en estos momentos. Aquellos que se les ha predicado la palabra y no han querido cambiar, transformar, no han querido, mi Dios eterno, recibirte en su corazón. Esta mañana oramos para que tú quebrantes esos corazones de piedra y que puedan, Dios eterno, escuchar tu palabra. Hoy más que nunca, en estos 8 meses, Padre, tu palabra ha sido predicada de una manera, Dios eterno, que yo diría a las 24 horas, porque en cualquier momento que nosotros así lo queramos y acudimos, mi Dios eterno, a la tecnología, ahí vamos a encontrar un mensaje tuyo. El problema es que no le damos la importancia. No, mi Dios eterno, no meditamos en ello. Y hoy tú nos invitas a ello, Padre. Este mensaje ha llegado y ha sido, mi Dios eterno, dado primero para tu pueblo, para que preparemos con temor el arca, nuestra vida, pero también para mi amigo, para Dios eterno, el familiar que no te conoce, para el compañero de trabajo, para aquella persona que ha caído de la gracia y para aquel que está necesitado, Dios eterno, de ti. Para él es también esta palabra. Nunca vamos a poder decir, mi Dios eterno, que tú has sido injusto. Nunca vamos a poder decir de que tú, mi Dios eterno, no has sido bueno para con nosotros, porque en medio del dolor
tu amor se sigue mostrando en cada uno de nosotros. Y hoy no ha sido la excepción, Padre Celestial. Y esta mañana, mi Dios eterno, te pedimos que tú te sigas glorificando de una manera muy especial. Con temor preparó el arca de la gracia, el arca, su vida, Noé. Y con temor esta mañana te decimos, mi Dios eterno, que renovamos nuestro compromiso contigo y te decimos, Dios, límpianos de todo pecado, de toda maldad, límpianos de toda, Dios eterno, contaminación de carne. Limpia nuestro corazón. Si hay odio, si hay rencor, si hay envidia, si hay celos, si hay, Padre, la gloria, estancamiento espiritual, esta mañana, mi Dios eterno, te pedimos que con temor limpies nuestras vidas, limpies nuestro corazón, mi Dios eterno, y que podamos acercarnos a ti cada día con un corazón contrito y humillado, el cual tú nos rechazas, mi Dios eterno. Esta mañana tu palabra ha sido predicada en nuestros corazones y queda en nosotros el poderla cumplir, mi Dios todopoderoso. Ayúdanos a seguir adelante cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.